vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Bueno, estoy emocionado porque tengo conmigo a Alberto Eudave. Alberto Eudave. Tuve un alumno que se apellida Eudave. A ver, Eudave, me gustaría que participes en el programa y que a la mera y es tu primo. Bueno, no vamos a hablar de Eudave, el alumno, sino que tú eres fuiste estudiante de filosofía, ¿verdad? No. Voy a estudiar filosofía. Vas a estudiar la filosofía. Maestría y el doctorado, probablemente, eso es muy en el futuro, claro. No, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, que es una rama de la politología que estudia la política al exterior, es decir, la política externa de los estados. Bien, excelente. La geopolítica y todo eso. Yo le encuentro mucho futuro en el sentido de que aquí en México las personas cada vez saben más de política, ya sea porque no les gusta el gobierno actual o ya sea porque les gusta el gobierno actual, pero por una o por otra están enterados de más cosas que antes. Hay veces, sí me doy cuenta de que están mal enterados, y algunos critican muy mal y muy fuerte a este gobierno, pero lo interesante, desde mi ángulo, que trato de ser parcial, y digo trato porque es como dicen, la imposibilidad de ser imparcial en la política, ¿no? Uh-huh. Siempre te vas por un camino, pero trato de ser neutro. Y me da mucha risa ver a los dos bandos, hablando de este gobierno, a los que están a favor y a los que están en contra. Los que están en contra hablan con bases, muchos de ellos, de fake news, de noticias falsas. Uh-huh. Y dices, oye, pero yo los escucho. Dices, todo eso que está diciendo es falso. O sea, en un momento esas personas decían, este gobierno va a comer niños porque es comunista, pero no, la palabra comunista se queda corto. Este comunismo es de los peores. Uh-huh. Y ese discurso que ya sabes por dónde va, no sé si ustedes sepan por dónde vamos sobre de cuando dicen que van a comer niños. Hubo un tiempo que se decía que los comunistas comían niños, literal, y los mataban, bueno. Entonces sabemos que este gobierno no ha pasado ni va a pasar eso. Ahora, los que están a favor, los que están en contra, dicen eso del gobierno, pues sobre también bases de que pues ayuda mucho a las personas necesitadas, y que esa persona necesitada pues nunca va a querer trabajar porque ya lo están ayudando, ya. Entonces, y sobre eso arman su discurso y por eso no quieren el gobierno. Y el otro extremo, los que aman al gobierno, hay veces que se extralimitan tanto en donde dicen que creer en este gobierno federal de la Cuarta Transformación te va a llevar a la plenitud. Pero cuando escucho plenitud y la forma en la que lo dice, sospecho cosas y digo, ¿a qué te refieres con plenitud? Me hiciste pensar en algo muy religioso, como si te diera el poder de la trascendencia. Mira, y me dicen, con este gobierno, si yo iba a durar 80 años, ya voy a durar más de 100 años. Pero ¿y cómo? Sí, es más, me estoy quedando corto, posiblemente llegue a los 200 años. Pero solo por creer, ¿o qué? ¿Cómo tengo que hacerle para, o sea, mi creencia cómo debe de ser para así yo ganarme eso? Uh-huh. O sea, tengo que decir, sí, este gobierno, ¿en dónde lo tengo que decir para ganarme? Para que se materialice. Se materialice eso, ¿cómo hacerle? Y entonces te das cuenta que los extremos no son buenos. Estoy, entre comillas, exagerando, porque digo entre comillas porque es una realidad. Existen esas dos personas
y sobre eso va haciendo un matiz, ¿sí? Llegándose a lo central y dices, oye, yo no puedo estar tan en contra de un gobierno que saca de la miseria a una persona que conozco que vive en Chiapas, que tuvo que decirle no al sistema zapatista porque dijo, es que ya tengo trabajo y de hecho estoy en una universidad en donde tiene que aprender algo, cuestiones técnicas para algo de trenes. Dice, tengo mucho futuro ahí. Y yo sospecho que sí, sospecho. Yo no quiero decir, sí, es lo mejor, pero qué bueno que decides eso en vez de las armas. ¿Están a favor o en contra de eso? Pero no por estar a favor ya quiero que me pongan como, este ya es de los que creen que va a durar 200 años de vida. No. Entonces, no sé tú qué opinas de esto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a grabar este video contigo y un saludo a todos los que te escuchan en tu canal de YouTube. A mí me parece que hay algo que ha cambiado y que es muy importante, sobre todo en esta administración, que a pesar de que no es nuevo y no es inherente ni a México ni a esta administración, sí es algo que está revolucionando, cambiando la manera en la que los ciudadanos normales se relacionan con la política, que son las redes sociales y el uso del internet como acceso a la información. Y algo que genera, que es muy importante y que me parece que es por donde quieres encarar un poco la conversación, es en la importancia del diálogo. Porque antes, la manera en la que un ciudadano normal tenía de acceder a la información era, ¿por qué? Por medio de los medios de comunicación oficiales. Y sabemos que en este país los medios de comunicación están controlados por 2 o 3 empresas que controlan todo y que, para bien o para mal, tienen gran influencia en la idiosincrasia y en la manera de pensar de los ciudadanos. Pero, a partir de la injerencia de las redes sociales, de YouTube, de Twitter, que ahora se llama de otra manera, ya no hay un monopolio de la información. ¿Me explico? Ahora alguien con una formación media muy avanzada o incluso pésima puede tomar una cámara y hablar de política, criticar o alabar al gobierno. Nosotros incluso podríamos tener un canal de análisis político y que hace un contrapeso a los medios oficiales. Entonces eso, desde mi punto de vista, ha ayudado a que la gente esté más informada. Esto no quiere decir si está mejor o peor informada, simplemente hay mayor acceso a la información. Y antes tú veías un noticiero, recibías la información y la única manera que tenías de participar en el diálogo político era pues, con tus amigos, con tus familiares. Yo apoyo a fulanito, no, yo apoyo a sutanito. Y ahora no, ahora puedes formar parte del diálogo. Ahora puedes ser no diría tanto así como un agente político, pero sí alguien que participa del diálogo político y que puede tener un alcance tremendo. Hay canales en YouTube, por ejemplo, que tienen cientos de miles de suscriptores, donde se habla de unos a favor del gobierno de López Obrador y unos en contra, pero hay ese diálogo. ¿Me explico? Hay algo que antes no había y que es muy importante, que es el diálogo. Exacto, sí, es priorizar el diálogo. Se me viene a la mente también algo que hace años debatíamos mucho con un grupo de estudio, que hablábamos sobre la dialógica, y algunos decían, la dialéctica, no, la dialógica, y ya estábamos en el estira y afloja hasta dónde era la dialéctica, la dialógica, y por qué se le dice dialógica a esta forma, en donde la dialógica lo utilizaban unas personas que hacían tertulias literarias, y por eso era por lo que le llamaban dialógica, que ahora en la nueva escuela mexicana, en el nuevo plan, utilizan mucho la dialógica, y es muy bueno porque el maestro, una vez por todas, va a poder diseñar su clase
como lo hacemos los universitarios. Los docentes de la universidad estamos acostumbrados a coger varios libros y de entre los libros armas tu tema y das tu tema. Pero las escuelas básicas, la escuela básica que viene siendo secundaria, primaria, secundaria, no están acostumbrados a estos. Les dan un plan ya hecho y sobre ese plan hecho ya dan sus clases. Ahora tienen ellos que armarla. Entonces, a nosotros los universitarios o docentes universitarios se nos hace más fácil ese plan que si te llevan todo, como yo digo, todo masticado, con todos los chicos por la misma senda, todos piensen igual. Y bueno, pues no estoy de acuerdo. Ahora estoy de acuerdo en que me entreguen un proyecto en donde yo puedo armar mi clase conforme a las características de mi grupo. Quienes no están entendiendo ahora eso son las directivas de los colegios. Las directivas de los colegios se quedaron atrás. Y lo que va a pasar es que la escuela pública va a seguir yendo a la baja en cuanto a colegiaturas y a la baja en cuanto a calidad, porque el docente no puede ejercer bien, no se le paga bien, el que manda es el papá del que paga la colegiatura, y entonces, ¿sabes qué? Mejor vámonos a otro lado. Y la tendencia de un gobierno que si cumple lo que tiene que cumplir es dar una escuela gratuita de calidad y que le pague bien a los docentes. ¿Qué va a pasar? O sea, las mejores escuelas en Europa son públicas o privadas. Públicas. Sí, entonces sí, la educación es un tema extremadamente complicado porque yo creo que hay una polarización extrema, como tú mismo comentabas, entre el a favor o en contra. Entonces, lo que sí es cierto es que hay resultados que prueban que la educación estaba como estancada y que tiene que ver precisamente con el hecho de que se mete a todos los estudiantes dentro de una estructura, de un cuadro, y hay poco espacio para el pensamiento crítico. Entonces, imaginemos una clase en la educación primaria. Te doy lo que hay que creer en historia, te doy lo que hay que saber de español, de geografía, y tu deber como alumno es memorizarlo para después regurgitarlo en un examen y así comprobar que sí estamos cumpliendo con los... Entonces es un círculo que al final de cuentas no lleva al alumno a un pensamiento crítico, lleva al alumno a que memorice, pero una vez terminado el examen ya no es necesario esa información. Entonces lo que tú comentas a mí me parece muy importante, el hecho de saber de dónde viene la información y para qué nos puede servir. Y saber crítico, o sea, esto que me están planteando es verdadero, ¿con qué lo puedo contrastar? Porque hay muchas fuentes de conocimiento y no las mismas personas aprenden igual. Entonces a mí me parece me parece realmente importante que se fomente la libertad de cátedra, el pensamiento crítico, el poder disentir de la información que se nos da y no nada más esto es lo que tengo que saber porque lo dictamina quién sabe quién. Sí, detrás de la información siempre hay alguien y debería de preocuparnos a todos pues un poco de dónde sale. Alguien es el que hace los memes, ¿no? Y alguien los consume. Igual alguien hace lo que quieren que creas. Oye, respecto a este tema, imagínate las nuevas políticas de Milei. Milei, el nuevo presidente electo de Argentina. Yo estoy noqueado, ¿eh? Es como haber salido a la calle y que una persona pase y ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Porque varios de mis amigos saben que tengo amigos en Argentina, que últimamente un grupo de estudio que tenía yo se dividió ¿por qué se dividió? Por la pandemia, y dijeron, nos vamos a ir a Argentina,
porque allá hay muchos grupos de estudio del socialismo, de sociólogos, iba a decir socialismo, no, de grupos sociológicos, y se fueron a Argentina porque allá había mucho que trabajar respecto a ello, y se fueron. Y sé que ellos no están con Milei, sé que no, aparte ni siquiera son argentinos, pero sí me da mucha pena el que por ese grupo C de personas argentinos que se creen muy educados, muy letrados, grandes lectores, que están con Milei, y que dices, ¿en dónde quedó su educación? O sea, no entiendo llevar al poder a una persona así. Bueno, en primera instancia digo no lo entiendo, pero por otro lado, mis análisis ante un politólogo, y ahí es en donde pongo una carta sobre la mesa que tú, con toda confianza, de verdad dime, Juan, estás mal, en realidad velo de esta manera, okay. Así es, carta sobre la mesa. Dentro de mi análisis es que en estos tiempos, mientras seas famoso, puedes llegar al poder. Mientras seas diferente, pero famoso, puedes llegar al poder. Dentro de esa lógica lo puedo entender. Nada más, o sea, ustedes digan, oye Juan Manuel, dentro de eso que dices, ¿quiere decir que aquí este hombre que balbucea al cantar, Bad Bunny, Bad Bunny, puede llegar a presidente? ¿Es mexicano él? No. Entonces lo descarto. Pero este otro que pensé que era boxeador, Peso Pluma, ¿puede llegar a ser presidente dentro de esa lógica que pienso yo, dentro de mi teoría? Sí puede llegar a ser presidente porque ha conquistado todos los núcleos sociales. O sea, voy a todos los núcleos y Peso Pluma es querido, amado, la música que tiene, wow. Y los jazzistas como yo decimos, oye, eso aquí no cabe. Me pongo como un argentino. Los argentinos, eso aquí no. Aquí no. ¿Qué hace el argentino? Decir, estudiar en México, pensar lo que decís en México. ¿Qué vas a enseñar? ¿Quién te va a enseñar en México? Allá vete a divertir, vete a Cancún. Pero en México, ¿quién te va a enseñar algo? ¿Quién va a ser tu maestro? ¿El profesor Girafales? Estoy hablando como argentino. Ahora, para que terminen votando por Milei. Bueno, lo que dices me parece que es muy importante y muy valioso porque hay algo de verdad. O sea, recordemos que en México se está postulando la candidatura de Eduardo Verástegui, que es un actor, director de cine de ultraderecha, ultracatólico, que desde mi punto de ver no tiene esperanzas para el 2024, pero su candidatura es síntoma de algo más grande que bien reflejas, que es un hartazgo social. Hartazgo social sobre todo a las políticas neoliberales que prometieron mucho desde la década de los 90 en adelante y que no han cumplido, que han fallado. Entonces, por ejemplo, en un caso como el de Javier Milei, que fue electo presidente de Argentina y por una diferencia muy grande, como por 12 puntos de diferencia con Massa, que era el candidato, digamos que seguía con la tradición peronista de Argentina, pero que también era el secretario de Economía de la actual, me parece que de la actual administración de Argentina. Entonces, como un ministro, un secretario de Economía, que es que fue, no el causante, porque no fue el causante obviamente, pero que fue el encargado de gestionar la inflación tan tremenda que hay en Argentina y que no lo ha logrado,
¿Con qué cara viene ahora a decir que un gobierno bajo su presidencia va a generar cambios distintos en Argentina? Y también hay que ver qué sector de la población fue la que votó a Javier Milei, que eso está muy bien documentado, que es pues, todos aquellos que se han visto más afectados por la inflación, por los graves problemas económicos que han llevado a Argentina al colapso. Entonces, por una parte es eso, además de que Milei es un personaje que utiliza, otra vez volvemos a lo mismo, los medios de comunicación para apelar a las grandes, digamos, a la gran población argentina. Fue un poco parecido, obviamente guardando las distancias, con el fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, hay incluso analistas que ya están categorizando todo este fenómeno de Donald Trump en Estados Unidos, Verástegui en México, Javier Milei en Argentina, gente del partido Vox en España, como algo que ya lo están llamando el trumpismo internacional. Es decir, es un fenómeno que primero, en el caso de Trump, en el caso de Verástegui y en el caso de Milei, son personajes que vienen de un sector que no es la política. No son políticos de larga trayectoria como hemos estado acostumbrados a lo largo de la historia. Son gente que se vende a sí misma como lo diferente. Yo no vengo de esta casta política que así les llama Milei, de esta casta política que ha prometido y que no ha cumplido. Yo soy alguien que viene a hacerles frente a todos ellos que no han cumplido y que voy a hacer las cosas para el bien no de las oligarquías internacionales, no voy a dejar que a mí, son sobre todo, si te fijas, muy nacionalistas, Trump por lo menos, y que ponen en discurso a la gente primero. Entonces, Milei promete la dolarización de Argentina, la destrucción del Banco Central, la privatización de todo lo que pueda ser privatizable, desde la educación, todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar, son palabras de Milei, que de todas maneras ya salió a decir que eso va a tener matices y que no sé qué, porque no hay que olvidar, y esto es muy importante, que el gobierno no funciona por la fuerza de voluntad de una persona. O sea, Milei, Donald Trump o quien sea puede prometer cielo, mar y tierra, pero una vez que llegan al poder se ven enfrentados a los contrapesos de los poderes, digamos, legislativo, que no tengan mayoría en las cámaras o chalala, y que ya no pueden hacer lo que ellos les venga en gana. Entonces, ¿por qué Argentina elige a alguien como Milei? Pues es una combinación de las grandes, digamos, élites que son más educadas, que tienen más dinero, que no les convienen mucho los planes que está manejando Milei. Obviamente preferían a Massa y votaron por Massa. Y ahora que ya es presidente, ya le están poniendo el alto. Bueno, todavía no, el 10 de diciembre entra Milei al poder, pero ya le están poniendo el alto. O sea, ya no le están dejando que vaya a sus anchas. Que fue un poco lo mismo que pasó con Donald Trump. O sea, Donald Trump prometía cielo, mar y tierra. Cuando llegó al poder se encontró con contrapesos en el sistema de gobierno norteamericano que al final de cuentas no le permitieron hacer todo lo que prometió. Y la gente que votó a Milei pues son las clases medias, clases bajas, que se han visto afectadísimas por la inflación, que no tienen ni un peso, que ya están hartas, que no saben cómo va a ser su vida en una semana, en 2 semanas, y que viene alguien tan carismático como Milei que les promete el cambio, pues es un salto un poco de fe. Sospecho con esto que dices que si las cosas siguen como van, aún cuando se topa con poderes que le van a amortiguar esas reneguetas que Milei hacía, sospecho que en Argentina se va a suceder algo similar a lo que sucedió hace un par de años en Chile.
O sea, desbandadas de chilenos salieron a las calles a hacer protestas porque realmente ya no se podía. Entonces en Argentina sospecho que la olla de presión con Milei se cerró bien la olla de presión. O sea, la olla de presión ya dio el último paso para que explote la situación ahí. Porque es como en México se requería que sucediera algo distinto, de lo contrario la gente iba a salir a las calles, porque imagínense, otro Peña Nieto, muy pocos iban a poder seguir subsistiendo su economía, su cartera, con otro Peña Nieto aquí, por las políticas que llevaba. Es muy difícil de ver sin dar explicaciones más amplias, pero bueno, es como lo veo. Pues ya lo veremos más adelante, estaremos atentos en lo que dice Milei, pero a lo que íbamos desde el inicio, de que le veo mucho futuro a esto de la politología, a tu carrera, por este ambiente de que todos estamos más informados de cosas en contra, de cosas a favor, pero más informados, ¿no? Y bueno, pues ahorita con este diálogo que tuvimos, nos damos cuenta que mucho de lo que dijimos, muchos de mis alumnos ya lo han comentado, en la calle lo escucho mucho, no son temas nuevos y no es ajeno a. Bueno, pues de eso se trata, cartas sobre la mesa, estar poniendo cosas. Sí me gustaría mucho que comentaras en el programa, ¿qué opinas tú si no sabías mucho de este personaje de Argentina, de Milei? Sé que nos ven en Argentina, en Colombia, de hecho mucho más que aquí. Okay. Pues entonces que nos digan, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? A lo mejor a partir de mañana va a empezar a haber menos suscriptores. No sé. Por lo pronto, mi cabello ahí va, ¿no? Muy como Milei, así todo greñudo, así todo. No es por eso. Ya, de hecho, ya tengo que podármelo, porque ya. Pero mira, uno que se entretiene mucho en los libros, me queda muy poco tiempo para que alguien me corte el cabello, peinarme, y bueno. No, sí es importante que comenten y que dejen... Pensé que ibas a decir, sí es importante que vayas, sí, es importante que ya te cortes el cabello. Bueno. Sí es importante que comenten para fomentar precisamente la contraposición de ideas y de... Hay una idea muy errónea que desde que yo estudiaba, a mí me gustaba contraponer a mis maestros, y es esta idea cuando ya pensamos en las ciencias sociales y creemos que la historia es una ciencia, la filosofía es una ciencia, la politología es una ciencia, da como en nuestro imaginario, nos da a entender como que son posiciones inapelables que buscan la verdad absoluta, como las ciencias exactas. Y la verdad es que el llamarlas ciencias sociales fue en cierta manera una intención de buscar precisamente eso, que mediante el método científico llegar a verdades sociales, históricas, políticas absolutas. Pero desde mi punto de vista, nada de esto son ciencias, son disciplinas del conocimiento que a lo largo de los años y mediante el diálogo, mediante la contraposición de ideas, hemos avanzado y mi opinión, o sea, que sepan que todo esto es mi opinión y que lo pueden refutar precisamente, y que yo voy a estar más que encantado de leer en los comentarios que me digan, no Alberto, pero se te ha olvidado, no tomaste en cuenta este pequeño detalle. Eso siempre, por lo menos a mí, me hace darme cuenta de que el mundo no es tan simple como me gustaría. Exacto, sí, así es. Realmente después de escuchar a personas como tú y que a veces vocifero así información a diestra y siniestra, me quedo con información suficiente para digerirla después. Tengo que digerir toda esta información. Soy de las personas que sí necesito un momento de paz, irme a tomar un café y digerir todo esto, porque sobre de esto sí necesito que sacar nuevas reflexiones, ¿sí? ver qué va a pasar, afinar mis puntos de vista,
respecto a la política, porque acabo de recibir información valiosísima de por qué no es bueno llamarle ciencias sociales a lo que se le insiste llamarle ciencia. Realmente sí, no. Ahí cambias el ángulo de percibir la ciencia social y estoy de acuerdo, pero no tengo que digerirlo para saber entenderlo bien. Sí, claro, y eso es muy notable, o sea, hay hechos, por ejemplo, en la historia es muy notable y siempre ha habido esta discusión, este debate entre los que ven a la historia como una interpretación de los hechos y los que ven a la historia como hechos absolutos. Y yo creo que hay partes de ambas, es decir, nadie absolutamente que cuerdo va a discutir que en Francia en 1789 hubo una revolución en donde fueron justiciados Luis XVI y María Antonieta. Nadie va a debatir, salvo que seas conspiranoico, que digas, no, están vivos y los dejaron huir, como hay muchos casos en la historia. Nadie va a discutir que fueron puestos bajo la guillotina. Pero nosotros podemos meter a 10 historiadores en esta habitación y preguntarles las razones, las causas que llevaron a la revolución, las consecuencias que esto tuvo, el contexto. Y te aseguro que cada historiador va a tener una respuesta diferente. Incluso a veces hasta contrarias. Algunas se complementan, algunas... Nadie discute el hecho de que hubo un hecho histórico que sucedió. Pero todo el contexto, los porqués, los para qué, lo que abraza ese hecho, es ahí donde no podemos estar 100% seguros jamás de tener la verdad absoluta. Pues para mí es una maravilla escucharte, así es que lo vamos a seguir teniendo aquí como amigo en Cartas sobre la Mesa. No, pues muchas gracias. A ver. Oye,